dos puntos de inflexión también que dan cuenta de la movilidad del movimiento obrero frente a lo que es un diagnóstico de coyuntura crítico y grave. Dos puntos que en todo caso sintetizan una multiplicación de conflictos que ha habido en otros lugares. Previamente en el Gran Rosario, en el cinturón industrial, había habido ya un paro importante en el cordón portuario e industrial de San Lorenzo, más los paros y las protestas que están habiendo en otros lugares. La presencia de la CGT tanto en Rosario como en Córdoba, que son lugares que no son sencillos, lugares que también están fragmentados, hay divisiones en el campo sindical. Sin embargo, han sabido disimular sus diferencias e ir todos por un mismo reclamo que tiene que ver con la situación crítica del país. En ese sentido hemos sido muy terminantes, es decir, necesitamos que se declare una emergencia social, laboral, económica, habida cuenta de los síntomas de deterioro que ya se tienen. Frente a esto, mucho se habla del adelantamiento de la fecha del paro del 25, sin embargo, me parece que esos sectores no se dan cuenta que aún en este contexto ese recorrido permite generar la construcción misma del paro. Es decir, las movilizaciones dan cuenta también de la inquietud que hay en la clase trabajadora, lo que hace prever que el paro del 25, aún en esa distancia, vaya a ser un paro tan contundente como el 25 de junio. Las movilizaciones, las protestas, el acompañamiento de la CGT en estas apariciones explican con claridad que hay una voluntad de pelea en la Confederación del Trabajo. En el mismo día que sucedía esto, el compañero Daer se reunía con los intendentes del conurbano para chequear también la situación y para hacer un diagnóstico común. Sin embargo, eso no es fielmente reflejado. Hay colegas que desmerecen una cosa o la otra y forman parte de la misma pelea, al mismo tiempo que hay que armar una coordinación de apuntalamiento con los sectores políticos y los sectores sociales. Está la acción, y ese día la CGT estaba en esos dos escenarios, uno hablando con los intendentes, el otro, que era yo, en la movilización de Córdoba. Esto no está reflejado fielmente en la prensa. Esa falta de reflejo tiene que ver con esta campaña antisindical que ha gestado este gobierno, o es parte también de una coyuntura que pretende estar siempre a la izquierda de la CGT y correrla por izquierda? Y tiene que ver con la fragmentación, con la falta de síntesis política del propio peronismo, pero también tiene que ver con una disputa que hay alrededor de la conducción de la CGT, lo que me parece lógico, válido, y claro, cuando digo que no está fielmente reflejado, no es únicamente a nivel de la prensa, no lo reflejan las conducciones de los sindicatos. Digo, ¿cuántos son los compañeros que están en la calle encabezando las movilizaciones de la CGT, no de su propio gremio? ¿Cuántos son los compañeros que hacen declamaciones en plenario y todo lo demás y yo no los veo que estén al frente de las protestas? Entonces, me da la impresión que también hay una suerte de competencia, más bien de impacto mediático, que el compromiso concreto de estar al lado de la pelea, ¿no? Lo hablábamos fuera del micrófono y lo voy a reiterar. ¿Es fácil ser el Che Guevara contra este gobierno? Y cuando el gobierno no es de peronista, siempre es más fácil ponerse en la vereda del frente. Y allí es donde no veo yo, por lo menos ahora no lo he visto, y yo no quiero asumir yo ese rol, porque obviamente no lo tengo. Hay que buscar un punto de equilibrio en todo esto, porque la situación es muy delicada, es muy compleja, están en juego muchos intereses y muchos riesgos,
Y me parece que la sabiduría de tantos años de lucha se tiene que poner sobre la mesa para no quedar encerrados nosotros mismos en un laberinto sin salida. Todo el mundo dice que acá la salida es política. Bueno, entonces también actuemos con alguna racionalidad política y no únicamente con la racionalidad del bombo. Da la sensación que esa racionalidad política, por lo menos con el gesto de los intendentes que fueron a la CGT, empieza a cambiar un poco, ¿no? Porque hemos visto en otras manifestaciones que algunos diputados del campo, se dice nacional y popular, empiezan a bajar y acompañar a los trabajadores, pero también la otra sensación que dan es que quedan demasiado rezagados frente a lo que es la lucha que encarna el movimiento obrero en resistencia a este modelo. Lógico, porque del lado político no tengo demasiadas datos ni manejo de la situación de los propios intendentes, que son los que están más cerca de la gente de los barrios, ¿no? Pero el costado político más fuerte, gobernadores, partidos políticos y todos están, yo creo que están en deuda con la responsabilidad ciudadana. Ellos deberían estar hoy promoviendo sesiones especiales y obligando a que el Ejecutivo dé mayores concreciones sobre cómo se está abordando toda esta cuestión. El tema presupuestario para mí es clave en el medio de toda esta cuestión, en el medio de toda esta situación de ajuste que hay. ¿Qué vamos a aprobar? ¿El presupuesto que implique que haya despidos en los sectores estatales, que haya rebaja como ya ha habido en los sectores educativos, universitarios, que se paralicen proyectos de investigación? ¿O vamos a promover un presupuesto que nos permita salir de la situación de estancamiento que estamos metidos? Y bueno, o por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo con que el debate sobre el endeudamiento pase por el Parlamento Nacional. Y yo he estado sentado con el fondo, pero en ningún caso les he adelantado a los funcionarios del fondo que esta discusión no tenga que pasar por donde hay representación política. Y esto no es lo que está sucediendo. Frente a esto y teniendo en cuenta lo que fue el paro del 25 de junio, ¿se asumió un triunfo de la clase trabajadora desde el campo político y sindical también a través de ese paro? ¿O se sigue exigiendo de manera desmedida un rol al sindicalismo que ha estado presente no solamente en este momento, en esta etapa neoliberal, sino también con anterioridad en otros procesos? Y al sindicalismo se le exige que la CGT sintetice el debate político. Y me parece que, por lo menos en mi opinión, es un desafío que hay que asumirlo, pero que también tiene sus límites. Eso no lo puede hacer solamente la Confederación General del Trabajo. Por otro lado, soy de los que opinan que por más que tengamos un programa y haya un plan de lucha, ¿a dónde termina todo esto? Los que expresan todo eso, ¿qué dicen cuando hay? ¿Creen que con un plan de lucha y con una renovación en la conducción de la CGT está la salida del país? Sería bueno que hubiera reportajes que le preguntaran a todos los que dicen esto. Usted, si cambia la conducción de la CGT y se arma un plan de lucha, ¿allí automáticamente está la salida del país? Y esto me parece que es una cosa donde hay simplemente una construcción de frases altisonantes y nada más. Y además resulta un poco contradictorio, porque cuando la CGT salió a disputar espacios políticos, se le cayó encima también, como diciendo que había que quedarse en el campo sindical, nada más. Así es, porque indudablemente hay que construir yo entiendo que hay que construir las dos alternativas, pero van en forma paralela. No pueden, una tiene que tener la autonomía de la otra. Soy de los que piensan, y este es mi debate adentro de la CGT, de que hay que provocar los hechos que direccionen la síntesis política. Pero o estamos en la procesión, o ¿cómo es? O damos la misa. Una de las dos cosas tenemos que hacer. Las dos cosas al mismo tiempo no podemos hacer. Bueno, sobre lo mismo, porque insisto que me parece que hay pequeñas grandes victorias de la clase trabajadora, del movimiento obrero en la República Argentina, que no se visualizan o no se tienen en cuenta. El 25 de junio fue un parazo y fue un triunfo. Y ustedes, con la lucha de los trabajadores portuarios que lograron la reincorporación de 164 trabajadores, también es una pequeña victoria dentro
de una situación coyuntural en crisis. Y bueno, esto que decís simplemente ha pasado casi desapercibido. Por ejemplo, un medio como Página 12, que marca siempre esto, cubrió muy mezquinamente la pelea portuaria. Y la pelea portuaria era una pelea transnacional, era una pelea que no estaba únicamente asentada dentro de nuestra frontera, era una pelea contra navieras y contra operadores portuarios. Pero digo, uno sabe que estas son las reglas del juego y tiene que conducir en el medio de esa cuestión. Lo importante es cómo esto lo interpreta la clase trabajadora. Y yo creo que los distintos sindicatos, las conducciones de base, cuadros intermedios, empiezan a comprender cuando se le habla de qué es lo que está en este proceso, en un proceso de extrema complejidad, de gran confusión y de gran dispersión del sindicalismo. Yo estoy en eso, de que el paro tiene que servir para que se catapulte en forma urgente el Comité Central Confederal y rediscutir todo allí, pero también establecer los límites de eso, porque el Comité Central Confederal tampoco es el oráculo de Delfos, ni va a definir el futuro de la nación. Simplemente puede llegar a tener alguna reformulación más acorde a la etapa que se avecina, que es de extrema dureza. Ante eso, el plenario de secretarios generales también fue una expresión de acompañamiento a la CGT, porque hubo más de 200 referentes sindicales, donde se discutió, pero también hubo una decisión rápida frente a lo que es la cuestión de lo que será esta medida de fuerza para el 25 de septiembre. Sí, fue una decisión que se venía madurando allí dentro, en conversaciones previas, pero además de esto, lo que tiene es también el debate que se dio allí dentro, un debate donde muchos compañeros sostenían la necesidad de la medida de fuerza y aún los compañeros que tenían una posición tomada acerca de poner una fecha al paro, no la expresaron, y la que la expresó fue el triunvirato en Mi Voz. El triunvirato en Mi Voz fue el que formuló la medida de fuerza, ¿no? Así que, siendo este el cuarto paro contra la administración Macri, en 2 años de vigencia del triunvirato, hay que ver todo eso a la luz de Dios sin mezquindad, hay que hacerlo. Yo hablé de generosidad, hay que discutir con generosidad todo esto, porque cuando se eligió el triunvirato, todos sabían que tenía mucho de transición. Entonces hay que ver si esa transición ha llegado a su fin y ver indudablemente cómo nos reformulamos frente a la etapa que tenemos por delante. Me parece que es lo más lógico, porque hay una gran cantidad de sindicatos que están afuera, y yo creo que eso hay que asumirlo. Hay una gran cantidad de sindicatos que están afuera. No son la mayoría, pero son sindicatos importantes. La última, y tiene que ver con parte de lo que venís diciendo, pero estamos obligados a preguntarnos, después del 25 de septiembre, ¿qué se viene dentro de la Confederación General del Trabajo? Me da la impresión de que el 25 de septiembre va a marcar todo el cierre de un ciclo, y que hay que marchar hacia el Comité Central Confederal para dar cuenta de la nueva etapa. Si esto se resuelve convocando un congreso para renovación de autoridades, hay que elegir a un solo secretario general. Yo espero que ahí se abandonen los sectores. Acá no hay que elegir a alguien a favor de Moyano y en contra de los gordos, ni a favor de los independientes y en contra de los gordos. Que abandonemos los moyanistas versus los antimoyanistas. Nosotros tenemos que elegir a una conducción que esté a favor de los trabajadores. Si no se entiende eso, de nada va a servir que elijamos un solo secretario general. Muchas gracias, Oscar.